Ángel, no parece que se escuche nada. Hola. Buenas noches, señor Verosh. ¿Puede escucharme? Sí, ¿Recibe sí, bien mi señal? Buenas noches. buenas noches. Sí, te puedo, ¿Qué tal? Buenas noches, señor Verosh. Le saluda sí, Ángel sí, Taza. Eh, te puedo quiero escuchar, saber pero si está bien la te, señal. te puedo escuchar, pero parece que te llega con retardo mi respuesta. Ya, sí, sí, más que nada, bueno, yo creo que todavía no está con mucho tiempo y según veo todavía hay problemas técnicos, Sí, pero simplemente subo estos escasos minutos porque teníamos un compromiso de poder conversar sobre sola escritura hace un par de semanas que conversamos. No sé si se recuerda de mí. sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Ahora te puedo escuchar, digamos, con más facilidad, ¿no? Eh, Vamos a hacer una cosa. Puedo quedarme media horita más. Hablemos del tema sola escritura, pero si la conversación se corta y tenemos problemas técnicos, va a haber que dejarlo para otra, ¿no? Pero bueno, te, Sí, te así escucho. es. Eh, Querías hablar del tema de sola escritura. Cuéntanos un poco qué es sola escritura para ti, ¿no? Claro, es el principio, digamos, epistémico, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, ¿no? Eh, en el cual se fundamenta, es el primer principio en el cual se fundamenta toda la construcción de la doctrina cristiana, ¿no? Propiamente dicha. Tiene asidero a nivel filosófico, epistemológico, pero también bíblico, ¿no? Que es abundante en las evidencias bíblicas que apuntan en esa dirección, ¿no? De manera Una pregunta, implícita. una pregunta. Un principio epistémico es un principio sobre el cual se fundamenta una doctrina, pero es un principio arbitrario, por decirlo así, ¿no? ¿Es verdad esto? ¿Cómo lo estamos definiendo? ¿Un principio que no necesita demostración? Porque si es así, Correcto. ya me estás diciendo de entrada que no puedes demostrar el principio de sola escritura. Un principio, Como no, un principio epistémico, te explico una cosa, ¿no? Es un principio evidente y la sola así escritura es. no es evidente por este motivo. No es evidente porque justamente no es evidente la existencia de Dios. ¿Me explico? La existencia de Dios necesita ser demostrada. Con mucha más razón, la revelación divina necesita ser demostrada. Entonces no es un principio evidente. Si me dices que es un principio epistémico, ya de por sí me estás diciendo, no lo puedo demostrar. Bueno, partiendo de la postura suya y mía, señor Verosh, que no somos ateos y somos creyentes, digamos, el principio epistémico, Dios existe, es evidente para nosotros y es necesario, como usted sabe, como buen filósofo, no solamente evidente, sino también necesario para que para la proposición Dios existe podamos construir todo nuestro sistema de creencias. Ahí Si estamos quitamos ese primer hablando, principio, todo se desvanece, ¿no? ahí estamos hablando Entonces, de dos temas, estamos hablando de dos temas distintos. yo no digo que no pueda ser demostrado. Sí, perdón que te interrumpa, Ángel. Estamos hablando de dos temas distintos. Si lo presentas como un principio epistémico, Eh, bueno, estás metiéndote en filosofía ahí, ¿no? Si te sí, metes sí, en sí. filosofía, ahí yo te digo, tenemos que hablar de la existencia de Dios, demostrarla, y tenemos que demostrar que la revelación es evidente, lo cual yo te digo, la existencia de Dios se puede demostrar, la revelación no se puede demostrar que sea evidente. Si ya te vas a meter con un principio filosófico, yo te voy a hablar como filósofo y voy a ser estricto como filósofo. Ahora, si vas a partir de la fe, si quieres partir de la fe, que yo la fe la tengo, por ejemplo, yo creo en Dios y creo que la escritura es palabra de Dios, te va a ser más fácil, porque ahí directamente partimos de algo que nosotros creemos. ¿Me explico?
pero me dices que es un principio epistémico, entonces ahí la cosa cambia. Claro, y podemos hablar desde una postura de cristianos, cristianos, filósofos cristianos, ¿no? Porque yo no estaría hablando, si yo tuviera que usted, o nosotros tendríamos que dilucidar la existencia de Dios en un plano filosófico, estaríamos presuponiendo que uno de los dos es filósofo ateo, y no lo somos. Podemos llegar a esa conclusión como filósofos cristianos, y para nosotros es un primer principio. Ahora, lo que usted menciona, y qué bueno que tengo entendido que usted es filósofo, y eso es muy bueno, pues se facilita. Los principios epistémicos, como usted sabe, son necesarios, ¿no? Y para la construcción de conocimiento, ¿no? Así como en el derecho, ¿no? En el derecho, en la física, están los axiomas, que son arbitrarios, se podría decir, pero son evidentes y necesarios para la construcción de conocimiento. Por ejemplo, en el derecho, ¿no? Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es necesario para a partir de ahí tener esa base para construir, digamos, todo un argumento jurídico sólido, ¿no? Los principios epistémicos de la geometría, ¿no? Que dos líneas paralelas hacia el infinito nunca llegan a cruzarse en ningún punto. No necesitan demostrarse, pero son racionalmente lógicos, como el principio de sola escritura. Ahora, lo estoy abordando en plano filosófico. No significa que no tengo pruebas a nivel bíblico. Solamente estoy empezando por esta arista. Sí. Como la sola escritura es evidente y necesaria, pues es digamos, es el principio más lógico para poder construir de manera coherente mejor la estructura doctrinal del cristianismo, a diferencia del tripoide católico, el cual genera muchas inconsistencias, incongruencias y paradojas filosóficas si comenzamos por ello. Pues es más lógico, ¿no? Algo que Y te bueno, quiero las decir evidencias bíblicas podemos verlas también, pero me gustaría después, como una segunda parte, ver el tema bíblico, ¿no? Vamos por parte, diría Chuck el destripador. Los axiomas son verdades evidentes o verdades que no necesitan ser ¿Hola? demostradas. La sola escritura no puede ser nunca un axioma, porque Sí. no es ¿Me evidente, escuchó? no ¿O es se fue la evidente señal? por sí misma, ¿no? No es evidente por sí misma, porque justamente es un dato que parte de la fe revelada. Y la fe revelada no es evidente por sí misma. Si fuese evidente, ya los 8.000 millones de seres humanos lo verían como evidente, lo cual no lo ven. No es lo mismo los axiomas de la geometría, por ejemplo, los axiomas del derecho romano, que por ejemplo eso lo puede ver cualquier persona con simplemente una formación metafísica mínima. Pero, por ejemplo, la sola escritura no es evidente y no es un axioma evidente y tampoco es un principio epistemológico evidente. Porque si fuese evidente, directamente los 800.000 millones de seres humanos en el mundo, los cristianos somos 2.000 millones, una cosa así. O sea, hay una gran cantidad, el 75% de la humanidad, que justamente no es cristiana. Eso prueba que en realidad no es evidente ese axioma. Ese es el punto, ¿no? No es evidente tampoco ese principio epistemológico. Entonces ya del vamos estamos cayendo en una falacia non sequitur, estamos comparando la sola escritura con los axiomas de la geometría o los axiomas del derecho o los axiomas, por ejemplo, de la metafísica. Eso ya de entrada es erróneo porque no es evidente. Yo justamente digo, no puede ser un axioma, porque de ser un axioma debería ser evidente en todos los casos. Y justamente para poder llegar a la conclusión de que la Biblia es palabra de Dios, hay que recibir el don de la fe. El don de la fe no lo tienen todos, ¿no? Ese es el punto. Eso es lo que yo discuto, pero partamos un poco de la fe. ¿Usted me puede escuchar? Partamos de la fe, que me parece que con eso va a ser más fácil para ti, ¿no? La sola escritura, por ejemplo. ¿Usted me puede escuchar? Disculpe, señor Veros. ¿Usted me escucha? ¿Me escucha bien? Yo te estoy escuchando bien, ¿no? ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me estás escuchando? ¿Usted me puede escuchar bien? Yo te escucho ¿Perdón? bien. ¿Me estás escuchando?
Ay, de Con vuelta. dificultad. ¿Usted me recibe bien la señal? Sí, 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 todo lo que he dicho. yo recibo bien la señal. ¿Me Sí, escuchaste sí, todo lo que ahora sí, ¿Me escuchaste todo lo que acabo de decir? ahora sí. Perfecto. Bueno, ya más o menos te probé que no es un axioma, porque debería ser ¿Me evidente. escucha? Sí, sí, yo te escucho, ¿no? Debería ser evidente para los 800.000 millones de seres humanos. No lo es, de hecho, ¿no? Como sí puede ser los axiomas de la ciencia. La fe, Ah, la fe parte del dato revelado. Sin el dato revelado, bueno, realmente no tenemos bueno, los verdades. axiomas de Ese los, es el punto. los, los, los- los axiomas, digamos, los axiomas de la ciencia, los axiomas de la ciencia tampoco, los axiomas físicos o epistemológicos de la física, que nada puede viajar, por ejemplo, más allá de la velocidad de la luz, no es evidente para los no iniciados, o sea, para las personas que están inmersas o ya se iniciaron en la física es evidente, pero para el común denominador de las personas no, o sea, no es tan verdadero que todo axioma es evidente para todas las personas. Igual en geometría, ¿no? Tienes que ser medianamente iniciado en la geometría para que sea evidente para ti. Entonces, el derecho romano tuvo en algún momento que presuponer el principio de inocencia, pero antes no era evidente. ¿Entiendes? O sea, no es como usted lo está planteando, de que si es evidente es a las claras, como que ves el sol, sino necesitas estar metido en ese campo para poderlo ver evidente y darte cuenta que lógicamente es necesario. Igual, la sola escritura necesitas tú estar dentro del sistema religioso del cristiano para que con criterio, con lógica y raciocinio, darte cuenta que es más evidente que las otras alternativas que se nos presentan, como el tripoide católico. Partiendo de Justamente no es eso, evidente, yo digo que no es evidente, ¿sabes por qué? Porque de los cristianos hay 1.400 millones que no creemos en la sola escritura. Es solamente el protestantismo. No solamente 1.400 millones, los ortodoxos tampoco creen en la sola escritura. Entonces, habría que definir qué es lo que es, cómo se definiría lo evidente. Lo evidente, justamente desde el punto de vista metafísico, es algo donde, por ejemplo, la premisa A, la premisa B da la misma conclusión. Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, a ver, todos los hombres son animales racionales. Ángel Taza es un hombre, por lo tanto Ángel Taza es un animal racional, ¿no? Ese es el punto. Ahí, por ejemplo, con eso uno puede mostrar lo evidente. Ahora, el principio de sola escritura, no podemos nunca decir, bueno, el principio de sola escritura, todo aquello que sea un axioma es evidente. El principio de sola escritura es un axioma, por lo tanto, el principio de sola escritura es algo evidente. Yo ataco la segunda premisa. mire, No es un axioma porque no es algo mire, evidente. mire, partiendo de... Sí, Ángel. Partiendo que solamente la escritura es la autoridad infalible, la máxima autoridad para dictar doctrina, es evidente incluso intrínsecamente, puesto que solamente... ¿Me escucha? ¿Me logra escuchar? ¿Tenemos problemas otra vez? Sí, yo te estoy escuchando ¿Me escucha bien. ahora sí? Sí, sí, Le decía, yo te estoy escuchando bien. intrínsecamente en la misma Biblia, ya un poco entrando al terreno bíblico, y eso lo han nombrado hasta la saciedad. Lo único que se nombra, lo único que se nombra explícitamente, lo único que se nombra sí, lo único que se nombra explícitamente en la escritura, en la Biblia, es precisamente que la Biblia es lo único que se nombra explícitamente que es inspirada por Dios. Eso lo hace evidente. Si bien es cierto, se puede nombrar en la escritura a la tradición o al magisterio, nunca se habla de ello de manera evidente y explícita que sean inspirados, ergo infalibles.
Entonces, Sí, ahí tenemos, en categorías, tenemos una gran ventaja en la escritura, que es más preeminente que las demás autoridades, que sí reconoce son escritura, yo también. aparece Entonces, en la de escritura, hecho, perdón Ángel, ese es un versículo Ángel, demoledor, se podría decir. Ángel, perdón que te interrumpa. Aparece en la escritura que la Sí, tradición es lo tan escucho. palabra de Dios como la escritura. Aparece, por ejemplo, en la parte donde dice 2 Tesalonicenses 2:13, ¿no? Que justamente no habéis recibido nuestra palabra oral como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Pero, por ejemplo, ¿dónde dice la escritura que solamente la escritura es inspirada por Dios? ¿Dónde lo dice? En 2 Timoteo, mire, 2 Timoteo 3:16 me parece. No Usted dice puede toda verlo, escritura. y volviendo a lo evidente, un momento, usted puede verlo, y retomamos lo evidente, puesto que uno puede revisar la Biblia de tapa a tapa y solamente se nombra explícitamente a la escritura como inspirada. Por tanto, tenemos razones más que suficientes para decir, sí, efectivamente, en la Biblia, únicamente la escritura se dice que es inspirada y por lo tanto infalible, o sea, exhalada, inspirada por Dios y por lo tanto infalible. Se habla, claro, de la tradición, se habla, claro, del magisterio, se nombra, pero no en esos términos tan categóricos, ¿no? No dice en la escritura, perdón que te lo diga, pero en 2 Timoteo Yo 3:16, no niego que se nombre la tradición. no, pero en 2 Timoteo 3:16 no dice solamente la escritura es inspirada, dice toda escritura es inspirada por Dios, pero no dice solamente la escritura es inspirada por Dios, para que realmente uno sacase la conclusión de que solamente la escritura es inspirada por Dios, debería decir solamente. Justamente en 2 Timoteo 2:13 dice justamente ustedes habéis acogido nuestra palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Lo mismo en 2 Tesalonicenses 3:6 dice lo que oísteis de mí también dilo a otros hombres capaces de a su vez enseñar. Y al mismo tiempo, por ejemplo, si vamos al caso, en 1 Corintios 11, 1, 2, dice claramente que justamente hay que alejarse de todo hermano que no vaya según la tradición heredada de los apóstoles. Entonces, no hay ninguna parte que diga solamente hay que guiarse por la escritura. Todo eso, o sea, voy a hacerte este silogismo, ¿no? Si realmente el principio del protestantismo es toda verdad bíblica tiene que estar en la escritura. Entonces podríamos decir, toda verdad bíblica tiene que estar en la escritura. El principio de sola escritura no está en la escritura, por lo tanto el principio de sola escritura no es una verdad bíblica. ¿Estás ahí, Ángel, o ya te fuiste? Ángel, ¿estás ahí? ¿Me escucha bien? Escucharte te escucho. Da la impresión que te llega mi ¿Me voz. escucha bien? ¿Me puede escuchar bien? Sí, yo te estoy escuchando. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí, da la impresión que te llega mi voz mucho más tarde, ¿no? ¿Sí me escucha? Sí, yo te escucho. Me parece que sí, porque su imagen es una y su audio es otro, pero, y por momentos, ¿sabe que señor Verosh? Es evidente, como le digo, no es que diga la Biblia que solo la escritura es inspirada. Ese es un trabajo que la persona tiene que hacer recabando y haciendo la lectura desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para darse cuenta, y cualquier persona lo puede hacer, que solamente en tales términos se expresa de la escritura, de la Biblia. No es que tenga que decir literalmente, simplemente que tienes que buscar y ver que en todo momento, cuando se habla del magisterio, de la tradición desde el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento,
no existe ningún versículo que diga el magisterio es inspirado por Dios o algo como que la tradición es inspirada por Dios para nosotros tener justificación de ponerla a la altura de la Biblia. Cuando haces un trabajo, haces la tarea y estudias la Biblia de tapa a tapa, vas a encontrar que únicamente se habla en esos términos de la escritura, pero no, el principio de sola escritura no significa de que 2 Timoteo 3:16 tenga que decir solo la escritura, sino tiene que hacerse evidente con un estudio concienzudo, y eso es lo que resulta. No niego que usted, los versículos que usted dice, 1 Corintios 11 y 2 Tesalonicenses, claro que se habla que ellos enseñaban y las enseñanzas que ha recibido, o lo que les hablamos, que son descripciones de lo que ocurría en ese momento, claro, como usted y yo estamos teniendo una conversación, pero en ningún momento, lamento decirle, para, para los seguidores del catolicismo, para los fieles, en ningún momento se dice o se eleva ni a la tradición ni al magisterio de manera categórica que sea inspirada y útil para redarguir, para enseñar, para hacer perfecto al hombre de Dios. Entonces, yo creo que ahí sería más que evidente en principio de los principios, ¿no? Partiendo por eso. Porque a través del estudio concienzudo uno llega a esa conclusión. No niego la tradición, no niego el magisterio, pero sí que a la escritura se le pone de una manera prominente, ¿no? Tiene una preeminencia. Eso es evidente. Lo que pasa está que acá, lo que acabas de decir, ¿no? Dices, bueno, con un estudio profundo, nosotros llegamos a la conclusión de que la escritura es, digamos, inspirada por Dios y que la escritura es lo único por lo cual el cristiano se debe guiar. La verdad que si fuese así, si fuese tal cual lo estás diciendo, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, en Hechos 15, cuando los apóstoles tuvieron que decidir no circuncidar a los paganos que venían al cristianismo, en Hechos 15, cuando fue el concilio de Jerusalén, para poder realmente decidir no circuncidar a esos paganos, no fueron a la escritura los primeros cristianos. Santiago y los apóstoles y Pedro no fueron a la escritura, fueron al concilio. Justamente se reunieron en un concilio y dijeron, nosotros no vamos a circuncidar a los paganos que vienen justamente al cristianismo. Fueron al concilio, no a la escritura. Si hubiesen ido a la escritura, deberían haberse guiado por lo que dice el libro de Josué, que el libro de Josué dice que hay que circuncidar a todo varón. Entonces, partiendo ya del vamos, los primeros cristianos no es que iban siempre a la escritura. Por otra parte, tú dices, bueno, en realidad no se dice en la escritura en ningún momento que justamente la palabra oral, la tradición es inspirada por Dios. Yo creo que lo dice cuando dice 2 Tesalonicenses 2:13, cuando dice justamente habéis acogido nuestra palabra, no como palabra nuestra, como palabra humana, sino como palabra de Dios. Pero lo que hay que acordarse es que ese libro, que se llama Biblia, del año 30 al año 50 no había nada escrito. Para poder ponerlo por escrito, tuvo que haber habido una predicación oral, es decir, una tradición oral. Si no hubiese habido esa predicación oral, después no se hubiese puesto por escrito el Evangelio. Entonces, por lo tanto, ya en esos 20 años, que va del año 30 al año 55 o al año 50, prácticamente había solamente tradición oral, no había tradición escrita. ¿Y qué? ¿Pasó a ser palabra de Dios recién cuando se puso por escrito? No, era palabra de Dios antes, cuando se estaba predicando oralmente. Entonces, por lo tanto, ahí se ve que no era para nada sola escritura, era escritura más tradición oral. Está la palabra de Dios escrita y está la palabra de Dios oral. Y eso ya con el vamos de que se tuvo que poner por escrito la predicación de los apóstoles, eso ya directamente desbarata el principio de sola escritura. Pero bueno, hay otro tema que también te puedo mencionar, que es que, por ejemplo, además de que los ¿Puedo, apóstoles...
iban al concilio, que me parece que iban al concilio de Jerusalén y ahí Perdón, decidieron no considerar perdón, no por la sí, escritura, sino por la perdón. tradición. Algo más, perdón, concluyo con esto, ¿no? Te quiero agregar esto también, ¿no? Que me parece importante. Cuando San Pablo escribió 2 Timoteo 2:13, ahí San Pablo no estaba escrito el Nuevo Testamento, justamente. Entonces, ¿a qué escritura se refiere? Al Antiguo Testamento. Bueno, justamente vimos la vez pasada que se refería Timoteo, justamente en 2 Timoteo 3:15, San Pablo le dice, tú conoces las escrituras de chiquito. ¿Qué escrituras conocía Timoteo? Bueno, era un judío helenizado, de habla griega, conocía la Septuaginta, conocía justamente la Septuaginta con los libros deuterocanónicos. Entonces, por lo tanto, son los libros que los protestantes hoy no aceptan como inspirados. Entonces ya ese pasaje de 2 Timoteo 3:16 está refutado en 2 Timoteo 3:15, cuando justamente San Pablo habla con un judío helenizado que estaba familiarizado con las escrituras, con la Septuaginta, con los libros deuterocanónicos, o sea, San Pablo mismo y Timoteo consideraban inspirados libros que hoy los protestantes no consideran inspirados. Entonces ya con esto, medio que el principio de sola escritura cayó, me parece, ¿no? Sí, ahora espero que me deje terminar la idea, por favor, señor Grosch. Adelante. Muy interesantes las cosas que anota. Mire, yo siempre recomiendo, digamos, a las personas que traten de no tomar versículos aislados para no hacer exégesis, texto o formar, digamos, a veces creencias que no se ajustan a la verdad bíblica. Usted mencionaba en un principio Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, donde no consultaron en ningún momento la Escritura para ellos, el Espíritu Santo tomaron una decisión. Pero déjeme decirle de que eso no es cierto. Si leemos todo el capítulo 15, podemos ver y encontrar que a partir del del versículo 14, desde el 13, dicen esto. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo, ¿no? El obispo de Jerusalén, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y el 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces, muchas veces en la apologética católica omiten estos versículos al pueblo, donde se habla del Concilio de Jerusalén, que ellos tenían en alta estima y como un referente las escrituras, lo que estaba escrito del Antiguo Testamento para poder entender la luz del Evangelio y poder guiarse y dar luz, como dice acá. Y cualquiera lo puede ver a partir del versículo 13 hasta el 16, donde están considerando y dicen como está escrito y nombran la profecía y todo lo demás. Entonces, la decisión tomada en el Concilio de Jerusalén es los apóstoles, el magisterio en ese momento, los apóstoles, guiados por la palabra escrita y con la intervención del Espíritu Santo, que es como los cristianos evangélicos creemos hoy. Creemos en la Escritura como nuestra guía y en el Espíritu Santo, quien nos da la iluminación para entenderla correctamente, por un lado. Y por otro lado, usted mencionaba los otros versículos. Usted mencionaba que evidentemente, en términos históricos, primero fue la predicación oral para que después se ponga por escrito. Pero eso no justifica o no se sigue que haya sido normativo por Dios, es simplemente descriptivo, se describe circunstancias históricas, puesto que la circunstancia histórica de la antigüedad de manera general era así. En Grecia tenemos que los poemas homéricos eran primero cantados oralmente y después puesto por escrito. La literatura persa, la literatura babilónica, y eso es el contexto, puesto que así era como, era la cultura así.
primero era oral y después escrito. Entonces acá en la Biblia se lee, y cualquiera igual puede investigar, que igual los apóstoles, hijos de su contexto, hijos de su época, lo predicaban de manera oral, después ponerlo escrita. Pero también cuando ya se puso por escrita, la predicación fue netamente a través de la escritura. Es decir, es parte de un fenómeno cultural de esa época. Es como cuando se describe que viajaban en barco, ¿no? Uno no puede formar un dogma, como los apóstoles Pablo viajaba en barco para hacer la predicación, hagamos los dogmas que nosotros tengamos que bajar en barco también para predicar. No, simplemente se está describiendo la tecnología, la cultura, cómo se realizaban las cosas en ese momento. Y la oralidad era así en todos los pueblos de la antigüedad. Entonces, es insuficiente, es insostenible históricamente, puesto que cualquiera puede investigar cómo era la literatura y cultura antigua, era oral y después pasada a la escritura. Entonces, no se sigue que porque está escrito en la Biblia significa que sea justificado para dogma, señor Verosh. Cuando sale la tradición, si bien es cierto, viene la predicación de la palabra de Dios, es palabra de Dios, puesto que está en conformidad con la escritura. Es lo que le puedo dar un alcance. Voy a ir podemos conversar, no sé usted qué podría responder. Voy a ir por partes. Hechos 15. O usted podría negar que en la antigüedad era así, la oralidad. Voy a menos que lo niegue, ¿no? Sí, voy a responderte. Hechos 15, por una parte, los apóstoles no fueron solamente a la escritura. Eso es un error, no fueron solamente a los profetas. Porque el libro de Josué dice que justamente no pertenece al pueblo de Israel y no es consagrado a Dios quien no está circuncidado. Entonces, para poder realmente basarse en la palabra de los profetas, para poder no seguir el libro de Josué y basarse en los profetas, tuvo que haber un magisterio que diga, esta es la recta interpretación. Sin ese magisterio no podría haber existido la recta interpretación, porque de hecho ahí los judaizantes lo que estaban diciendo es hay que circuncidar a todos los paganos que justamente se hacen cristianos, porque tenemos que seguir la ley antigua. Si realmente los apóstoles se hubiesen guiado solamente por la escritura, hubiesen tenido que guiarse por el libro de Josué, porque el libro de Josué, justamente, el Pentateuco, que son los libros donde se manda justamente ahí circuncidar a los israelitas, era lo más fuerte que el judaísmo tenía, era absolutamente lo más fuerte. De hecho, el Pentateuco era aceptado tanto por los saduceos como por los fariseos. Entonces, ellos fueron contra el Pentateuco, tuvieron que agarrar los profetas e ir contra el Pentateuco, cosa que, si hubiesen sido sola escritura, hubiesen dicho, no, nos guiamos por el Pentateuco, tuvieron que aplicar el magisterio en el concilio, o sea, tuvieron que aplicar la recta interpretación. Si hubiese, como dijimos recién, no eran sola escritura, porque justamente ellos lograron interpretar con el magisterio de la Iglesia Católica de aquel momento cuál era la interpretación correcta que tenían que seguir de los profetas, por ejemplo, ¿no? Pero el sola escritura, ¿qué hubiese hecho? Hubiese dicho, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante en el Antiguo Testamento? Lo más importante es el Pentateuco. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir el Pentateuco. En cuanto a lo que dices de las circunstancias históricas, el problema está que en esas circunstancias históricas duraron 4 siglos, mi amigo, no fueron solamente 20 años, duraron 4 siglos las circunstancias históricas. Porque por otra parte, hasta el siglo IV no había una Biblia constituida como tal. Esa era la realidad, ¿no? No había una lista de libros inspirados que se decía, bueno, esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios, esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Hasta el siglo IV se guiaban justamente por la tradición, no se guiaban por la escritura en cuanto tal. Está bien, tenían, por ejemplo, libros de la escritura, pero no se sabía perfectamente cuáles eran los libros inspirados y cuáles eran los libros no inspirados. Para poder hacer eso se tuvo que llegar al Sínodo de Roma, al Concilio de Cartago, al Concilio de Hipona, al Cuarto Concilio de Cartago, al Concilio de Florencia. Es decir, durante 4 siglos lo concreto es que
los primeros cristianos no se guiaban por la Escritura porque básicamente no había un Nuevo Testamento armado que uno pueda decir, bueno, esta es la palabra inspirada que todos tenemos que seguir, ¿no? Esas circunstancias históricas duraron 4 siglos. Y, por ejemplo, lo otro que también te tengo que decir al respecto de todo lo que dijiste, ¿no? En el Concilio de Jerusalén, que justamente citaste ahí lo que dijo Santiago sobre los profetas, y tú dices, bueno, a ver, el magisterio nosotros lo aceptamos, el magisterio nosotros lo aceptamos y aceptamos también la tradición. Bueno, aceptan el magisterio y la tradición, pero ¿sometidos a qué están el magisterio y la tradición? Sometidos a la Escritura. Y cuando uno dice, el magisterio está equivocado o la tradición está equivocada, ¿quién decide ahí cuándo se equivoca el magisterio y cuándo se equivoca la tradición? Lo decide la Escritura, según ustedes, pero lo decide mi interpretación de la Escritura, porque en definitiva soy yo el que dice que justamente la tradición está equivocada y el magisterio está equivocado. Tú me dices, no, bueno, en realidad es la Escritura. No, no es la Escritura, es mi interpretación de la Escritura. Porque, por ejemplo, el mismo Lutero se atrevió a ir contra la Escritura. Lutero dijo que Santiago era una epístola de paja, dijo que el Apocalipsis, por ejemplo, no tenía nada ni de evangélico ni de profético, y dijo también que criticó también la carta a los hebreos. Y, por ejemplo, Calvino mismo, que decía que San Agustín era su teólogo de referencia, sin embargo, Calvino no aceptaba los libros deuterocanónicos como inspirados, mientras San Agustín los aceptaba. En definitiva, ¿quién decide cuándo el magisterio está equivocado y cuándo la tradición está equivocada? Lo decido yo según mi propia interpretación de la Escritura. Ángel, Sí. ya vamos 3 horas de vivo. Propongo una cosa. Anotaste todo lo que dije. Si quieres, anota todo lo que dijimos recién. Sube el próximo domingo y el próximo domingo subes para refutarme todo esto que acabo de decir, ¿ok? Continuamos la conversación exactamente acá donde la terminamos. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Sí, señor Verosh, justamente faltó también mi punto de vista a todo lo que usted demostró. Te invito a que pongas tu punto de vista el próximo domingo. Te voy a dejar entrar. Lo que pasa es que vamos 3 horas y 10 minutos. Ya estoy súper cansado. No es que no te quiera escuchar, ¿no? Este domingo, métete y justamente anota mis argumentos porque queda grabado. Vamos a separar el video, queda grabado. Hacemos la parte 2. No terminó esta conversación. Dejémosla abierta, simplemente eso. Que me tenga un poquito de paciencia si a veces estoy por interno y tengo problemas de conexión. No sé qué es lo que está ocurriendo. Igual sí. le agradezco, igual como aquella ocasión le mencioné que estoy iniciándome en esto de la apologética en YouTube, como anteriormente, si me da permiso de poder, sin edición, tomar el video, señor Verosh, para mi canal nuevo de YouTube. Con mucho gusto, tómalo exactamente así como está, ¿no? Y digamos, siempre que sea con caridad y sin faltar al respeto ni nada de eso, lo puedes tomar con mucho gusto, ¿no? Con gusto te dejo que lo tomes. Dios te bendiga, Ángel, y te espero. Le aclaro a la gente, ¿no? No hemos terminado porque falta la refutación de Ángel. Así que el próximo domingo esperamos la refutación de lo que acaba de decir, ¿no? Yo no digo una palabra más, te espero el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado.
La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.